Buenos días, alumnos de sexto año básico. Habla la profesora Leticia Faúndez. Para comenzar, te doy la bienvenida a esta tercera clase de Historia y Geografía, en el cual vamos a ver el tema de la participación ciudadana. ¿Ya? Conceptos que hemos visto en las unidades anteriores sobre organización política en Chile, cómo se organiza nuestro país, quién lo administra, ¿no es cierto? En la clase anterior vimos los derechos y deberes, los cuales son muy importantes, que tú tienes que conocer, ¿ya? Para exigir los derechos a los cuales tú tienes, ¿no es cierto?, de exigencia como niño y como ciudadano. Y hoy día vamos a ver cuál es la importancia de tu participación, de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, en la sociedad. Cuál es la importancia para que las cosas puedan funcionar, para que tú exijas tus derechos y tus deberes. Para comenzar, te vas a ubicar, ¿cierto?, en un lugar con mucho silencio, en el cual puedas escuchar el transmitir de la radio, ya buscar un lugar cómodo, retirado de ruidos y lejos de distracciones. Para comenzar, vas a abrir tu libro en la página 36 y 37, ¿ya? Y que lleva por título ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? Para comenzar, voy a leer y tú vas a ir leyendo, ¿no es cierto?, el texto y luego atención en las preguntas que debes responder, ¿ya? ¿Por qué es importante la participación? La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en la comunidad, ya sea eligiendo a nuestros representantes políticos en las elecciones, manifestando nuestras opiniones, haciendo proyectos para satisfacer necesidades, organizando o formando parte de organizaciones políticas o sociales. Es decir, que la gente se organice y participe en las decisiones que toman partiendo en tu barrio, ¿no es cierto?, en la población, en tu villa, para luego participar, ¿no es cierto?, de las, a veces, necesidades que tienes cerca de tu hogar. Si se rompió una calle, ¿cierto?, si hay que poner más iluminación en las calles, más seguridad. Entonces es necesario que las personas participen en sus demandas, que las digan cuáles son y participen en sus organizaciones. Por ejemplo, cerca de tu casa hay una organización vecinal que se llama Junta de Vecinos, la cual se reúnen los vecinos, ¿no es cierto?, y discuten cuáles son las mayores problemáticas que hay, ¿no es cierto?, en el sector. Entonces después se reúnen todas las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, de toda la población y le hacen llegar, le manifiestan ese petitorio a la alcaldesa, por ejemplo. Y la alcaldesa así lo hace a la intendencia y la intendencia así lo hace al presidente. Esa es la forma de organización. Y tenemos que hacerlo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que participar y tomar decisiones donde vivimos, porque ahí se desarrolla nuestra vida, ¿cierto? Entonces, yo voy a leer el recurso número 1 y tú vas a trabajar en el recurso número 1 y número 2. Dice, opiniones sobre la participación. Estas son las opiniones de diferentes políticos que dicen que tenemos la responsabilidad, y el deber de participar por nosotros y por los demás. No da lo mismo no votar. El voto es la única instancia en la cual podemos expresar el ideal de un país que queremos. El que no vota está diciendo al resto de la sociedad que no le interesa el futuro del país y de lo que ocurra con las decisiones que tomarán quienes estarán en los cargos del poder político. Claro, aquí quiere decir que la única manera de manifestar, ¿no es cierto?, nuestras decisiones y nuestros pensamientos es a través del voto. Cuando tú cumples 18 años, vas a tener la obligación de escoger a tus representantes, porque hablamos de democracia. Si tú no votas, le estás dando el derecho a otro que escoja por ti. Entonces este señor dice que es muy importante que exija y seas consciente de que tú tienes derecho a votar y a escoger a tus representantes. Otro señor dice, los jóvenes chilenos no se sienten representados por la clase política, al sentir que no están creando leyes que favorezcan los intereses de la juventud. Los jóvenes hoy en día sienten que es prácticamente imposible influir en las decisiones políticas del país. Algunos jóvenes sienten que sus peticiones, sus inquietudes, sus necesidades no son tomadas en cuenta. Entonces se apartan, se abstraen, ¿no es cierto?, de las decisiones o de participación política.
¿ya? Y eso no está bien. Al contrario, si no son escuchados, hay que insistir. Pero todas las peticiones y todas las necesidades tienen que ser requeridas a través de la paz y no la violencia. Sí, uno tiene derecho a manifestarse, ¿cierto?, en las calles, manifestarse a través de las juntas de vecinos cuando uno no es escuchado o hay una injusticia, pero nunca con violencia. El recurso número 2 de la página 37 dice: ¿cómo pueden los niños y las niñas participar en política? La formación ciudadana debe iniciarse desde la infancia y consolidarse durante la adolescencia. Para ello, Fundación Ciudadanía Inteligente, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Chile, con ocasión de elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2017, desarrolla la iniciativa Levanta la Mano, una alternativa para abrir el debate a niños y a niñas y adolescentes, quienes, pese a que no tienen derecho a voto, sí tienen derecho a participar, y que sus opiniones sean tomadas y consideradas en los temas que afectan. Claro, ustedes efectivamente no tienen derecho a votar, pero sí tienen el derecho a participar y a conocer de qué se trata, ¿cierto? Estos movimientos. Por ejemplo, en el colegio hay varios movimientos, ¿no es cierto?, que se forjaron, ¿cierto?, para que haya una mayor fluidez entre los pensamientos de los niños y la dirección o la rectoría. También comenzar por la directiva del curso. Ahí tú tienes el derecho de participar y votar por quienes sean tus representantes. ¿Quién te representa a ti? ¿Cierto? ¿Quién sea presidente, tesorero, ¿cierto?, o un coordinador. Entonces, vas a trabajar en el recurso número 1 que leí sobre la participación, sobre las opiniones, y el recurso número 2 que dice ¿cómo pueden participar los niños? Y la pregunta dice así, la página 37, número 1. ¿Qué opinas sobre participar en una sociedad democrática? ¿Es la votación la única forma de participación? ¿Por qué? ¿Crees que las actuales decisiones políticas representan a jóvenes y a niños? En la pregunta número 2, todas las respuestas, ¿no es cierto?, pones el título y escribes la respuesta y la pregunta. En el recurso número 2 dice: ¿opinar sobre política es una forma de participación ciudadana? ¿Por qué? Si tú opinas sobre política, ¿estás participando? ¿Sí o no? ¿Por qué? Estas dos preguntas las respondes en tu cuaderno. Una vez que hayamos terminado el audio, tú te pones a trabajar inmediatamente en las preguntas. Vamos a la página 38 y 39. Y dice, página 38, ¿qué actitudes cívicas son necesarias en una sociedad democrática? En una sociedad democrática como la chilena, las personas pueden participar en la comunidad, opinar sobre los asuntos públicos y compartir espacios con personas que son diferentes o que tienen diferentes opiniones y gustos. Por eso, para contribuir a una buena forma de convivencia social y al bien común, son fundamentales las actitudes cívicas. Claro, porque no todos pensamos igual. Hay unos que piensan que las cosas se deben hacer de una manera, yo pienso que se deben hacer de otra manera, mi compañero al lado piensa en otra manera. Entonces, para llegar a un acuerdo tenemos que tener actitudes cívicas. Y hay 3 actitudes cívicas súper importantes, chiquillos, ¿ya? La primera es respetar a las personas. La segunda es actuar con honestidad y responsabilidad. Y la tercera es contribuir a la buena convivencia. Yo debo respetar, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, que tiene mi compañero o compañera, mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina. Debo ser tolerante y escuchar, ¿cierto? Debo promover la igualdad de derechos, escuchar de manera respetuosa las opiniones y distintas. No enojarme porque mi compañero piensa diferente a mí, ¿cierto? Porque si nos ponemos a discutir no vamos a llegar a ningún acuerdo. La segunda dice actuar con honestidad y responsabilidad. Usar el diálogo para discutir ideas y resolver conflictos. El diálogo es la herramienta principal, ¿cierto?, en las gestiones de participación. La violencia, las discusiones, las intolerancias no se llega a ningún lado con ese tipo de actitudes. Cooperar en el logro de metas comunes. Proponer soluciones frente a un problema. Hay que proponer ideas, ¿cierto?, para llegar a un acuerdo. No enojarse e irse. Ahí decir, yo no voy a participar en esto. Al contrario, debemos proponer qué ideas
podría superar, ¿no es cierto?, esa dificultad y alcanzar acuerdos, llegar a las metas. La tercera dice contribuir a la buena convivencia, es decir, hablar con la verdad, ser honesto, ¿no es cierto?, y actuar siempre en todo momento con la verdad. Cumplir con las responsabilidades. Si ustedes, ¿no es cierto?, se involucraron en algo, llegar hasta el final en lo que se está haciendo. Y no copiar ni plagiar ideas, ¿cierto? Aquí hay que ser el mayor posible en creatividad. Chiquillos, van a copiar el recurso número 1 que dice qué son las actitudes cívicas en el cuaderno. ¿Ya? El recurso número 2 dice bullying en el colegio. ¿Ya? El bullying escolar es el acoso físico o psicológico sostenido en el tiempo que sufren niños y adolescentes en las escuelas. ¿Cómo crees que se relaciona con las actitudes cívicas? Chile es el país donde el rendimiento académico de los escolares es el más afectado por la violación en el aula de toda Latinoamérica. Así lo indica el estudio Las violencias en el espacio escolar publicado en CEPAL y UNICEF en el año 2017. La Superintendencia de Educación chilena además entregó cifras preocupantes y en el segundo ciclo de quinto a octavo concentran las tasas más altas de denuncias por maltrato de estudiantes en el 35,8% de los ataques se registran dentro del aula. Además, los datos publicados revelaron que los maltratos físicos en el 58,4% de las denuncias analizadas, el agredido fue el hombre, un niño, y en el 41,6% una mujer. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas del bullying? ¿Qué opinas si tú ves a un niño golpeando o violentando a otro niño o niña? ¿Participas en esa decisión? ¿O en contra o a favor? ¿Eres capaz de acusar, ¿no es cierto?, esa situación? ¿Ya? Entonces, a partir del recurso, ya, primero el recurso número 1, ese cuadro lo vas a copiar en el cuaderno con el título y luego vas a responder, vamos a leer el recurso número 3, que dice, ¿son los jóvenes chilenos desconfiados? Una democracia sin confianza no sería posible, ya que los vínculos sociales se desintegrarían al no confiar en las personas entre sí. Para disminuir los niveles de confianza son fundamentales las actitudes cívicas. ¿Y cuáles son las actitudes cívicas? Respetar a las personas, actuar con honestidad y responsabilidad, contribuir a la convivencia, ¿cierto? Entonces, ¿será que los jóvenes están en desacuerdo o alguna vez no se cumplieron en ellos actitudes cívicas? ¿No se respetaron sus ideas? ¿No se actuó con honestidad frente a los jóvenes? Entonces, a partir de la pregunta número 3 del recurso número 3, dice, ¿cuáles son las razones que explicarían la baja confianza social por parte de los jóvenes? ¿Cuáles son las causas de que los jóvenes no confíen en la política? Que sean desconfiados, ¿ya? Entonces, a partir del recurso número 3, tú vas a responder la pregunta número 3. Nos vamos a la página 40 y 41. Dice, ¿por qué el diálogo es tan importante en una democracia? ¿Por qué dialogar, llegar a un acuerdo, es tan importante en la democracia, en la participación ciudadana? ¿Qué es el diálogo? ¿Cierto? Es llegar a un común acuerdo. Es poner tus razones frente a las mías, ¿no es cierto? Y ver, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en desventaja? ¿Qué tienen en ventaja esas ideas? Y llegar a un acuerdo, ¿cierto? Dice, las personas no siempre estamos de acuerdo en todo. La importancia del diálogo es que nos permite lograr consensos, es decir, llegar a acuerdos y solucionar los conflictos de manera pacífica en diversos espacios de nuestra vida cotidiana y con esto contribuir a una buena convivencia. ¿Ves? Llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que pienso yo? Llegar a un acuerdo. Porque no podemos. ¿Qué es el diálogo?
A través del diálogo, las personas pueden establecer una comunicación, generar empatía y establecer acuerdos entre las diversas personas o sectores que buscan solucionar una problemática o una necesidad. En el diálogo yo me pongo en tu lugar, tú te pones en el mío, ¿cierto? Y establecemos un acuerdo en común sobre nuestras ideas. La idea de esto es llegar a un acuerdo en común, ¿cierto? En, sin caer, ¿no es cierto?, en descalificaciones, en enojo, ¿no es cierto?, en violencia o en gritos, ¿ya? Eh, Dice, para entablar una conversación, debes participar en las diversas comunidades que interactúan, ¿no es cierto?, en política. Y a través, establece que el diálogo es expresar tu opinión y escuchar la opinión de otro para llegar a un consenso, ¿cierto? Lograr acuerdos sobre la decisión que se tomará o la solución que se aplicará al problema o necesidad identificada. ¿Ya? Para el diálogo se necesitan dos cosas: mediar opiniones confrontadas para identificar problemas y necesidades de las personas y llegar a acuerdos cómo resolverlos, ¿cierto? Entonces, en tu cuaderno vas a escribir el recurso número 1, ¿qué es el diálogo? ¿Ya? Lo vas a copiar con el título, ¿cierto? Y el recuadro. Copiar el recurso número 1 de la página 40. El recurso número 1, página 40. ¿Ya? Luego dice, ¿el diálogo es solo conversar? Recurso número 2. El diálogo implica aprender y no solo conversar. El proceso de diálogo no implica solamente sentarse alrededor de una mesa con una conversación ligera, sino modificar la forma de las personas que hablan, piensan y se comunican entre ellas. A diferencia de otros tipos de discusión, el diálogo requiere que la autorreflexión, el espíritu de investigación y el cambio personal estén presentes, ¿cierto? Yo voy a dialogar contigo, tengo que ser consciente de que mi postura puede cambiar. Que si yo pensaba que era blanco, puedo pensar que yo no tengo la razón absoluta y puedo pensar que tú me decías que era negro y también puedo pensar que era negro. Puedo cambiar de opinión. Esa facultad, a eso se le llama autorreflexión, ¿cierto? Los participantes deben estar dispuestos a tratar las causas fundamentales de una crisis y no solo los síntomas que se asoman en la superficie, sino que cuando tú vas a dialogar vamos a ir a la raíz del problema, no a la parte superficial, ¿ya? Entonces, van a realizar una actividad junto a su familia, junto a sus hermanos, ¿cierto? O con quienes estén a su alrededor, ¿ya? Y tiene que ver con el recurso número 3, donde dice actividad. No es recurso número 3, es una actividad. Dicen grupo de 6 personas, pero ustedes con los que estén disponibles, ¿ya? Aparece un juego de rol, ¿ya? Que dice personajes y sus características. El caso es, en el barrio Los Cerezos han surgido un problema entre los vecinos y una empresa de trenes, por lo que los vecinos se organizan y acuden a las autoridades políticas. Los vecinos reclaman sobre los ruidos molestos que emite una estación de trenes en la que además funciona un taller mecánico para los vagones. Las autoridades invitaron a los dirigentes vecinales y a los representantes de la empresa a entablar un diálogo y solucionar el problema que aqueja al barrio. Es decir, aquí se llamaron a todas las partes implicadas, a los vecinos, a la empresa y a las autoridades. ¿Para pelear? ¿Para decir quién tiene la razón? No. Para colocar sus posturas. ¿Qué postura tienen los vecinos? ¿Qué posturas tiene la estación de ferrocarril y las autoridades? ¿Qué acuerdo se propone? Entonces aquí se va a dialogar y se ponen en juicio, ¿no es cierto?, las 3 actitudes cívicas, que es respetar a las personas, actuar con honestidad y responsabilidad y contribuir a una buena convivencia para llegar a un acuerdo. Eso es democracia. Entonces, aparecen los personajes y sus características. Aparece Hernán y Alejandra, que son los dirigentes vecinales, y buscan que la empresa baje los ruidos de las instalaciones. Según ello, al menos 20 familias se ven afectadas día a día por los ruidos del tren, incluidos adultos mayores, bebés recién nacidos. Los dos están decididos a encontrar una solución que deje contentos a los vecinos, escuchando distintas propuestas y proponiendo alternativas a los representantes de la empresa de trenes. ¿Se dan cuenta que ellos quieren
Están decididos a encontrar una solución. Ellos están dispuestos, ¿no es cierto?, a participar y a lo mejor a cambiar un poco de opinión, pero para llegar a un acuerdo en común, para un bien para todos. Lasso y Salinas son los representantes de la empresa. Según Salinas, es imposible detener las funciones del taller y la estación, pues la empresa y la región perderían mucho dinero y 300 familias quedarían sin poder llegar a sus casas. Lasso está abierto a escuchar propuestas, pero que se abaraten los costos para la empresa y se conlleven pocos esfuerzos para su personal. Juntos velarán por los intereses de la empresa, buscando una solución que sea rápida y no afecte los funcionamientos del tren. Valentina y Miguel son la alcaldesa de la comuna y el gobernador de la región por donde pasa el tren. La alcaldesa Valentina pide que se traslade de inmediato el taller a otra zona para privilegiar la salud de los vecinos, mientras que el gobernador Miguel señala que hay que privilegiar el desarrollo regional que ha traído el tren. Aunque están preocupados por los vecinos, juntos velarán por el bien de la comuna y la región, observando que toda decisión vaya en favor de la mayoría. ¿Te das cuenta que hay tres posturas que se van a poner sobre la mesa? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a representar a cada una de las posturas, ¿ya? Entonces, dice, consejos para una dramatización de juego. Deben asegurarse de que todas las posiciones queden conformes y elegir una solución que convenga a los vecinos. Y consideren que las autoridades políticas tomarán un rol mediador de diálogo entre ambas posiciones. Entonces, tu hermano o tu papá y tú y tu papá pueden ser, ¿no es cierto?, Alejandra y Hernán, o al revés, ¿no es cierto? Lasso y Salinas, la abuelita y el abuelito, ¿ya? Y tus hermanos pueden ser Valentina y Miguel. Entonces ahí cada uno tú pones sus posturas y debes responder las siguientes preguntas. ¿Qué personajes argumentaron de manera más acertada en el diálogo? ¿Cuál fue la solución que dieron al problema planteado en el caso? ¿A cuál de los personajes del juego le encuentran la razón y por qué? Entonces, las preguntas de la página 41. Dice, respondan en su cuaderno una vez que hayan jugado este rol, ¿no es cierto? Las tres últimas preguntas, letras C, D y E de la página 41, a través de este juego de rol. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cierto? ¿Qué personajes argumentaron de manera más acertada en el diálogo? ¿Cuál fue la solución que dieron al problema planteado en cada caso? ¿Y a cuál de los personajes del juego le encuentran la razón? ¿Cierto? Bueno, espero que les haya quedado claro cuáles son los principales ejes de esta participación política, ¿cierto?, en democracia, y cuál es la importancia de que ustedes participen y desde chiquititos vayan formando, ¿no es cierto?, esta actitud cívica de que todas las ideas y todas las opiniones son importantes, ¿cierto? Entonces dice, para cerrar, dice, ¿cómo se puede participar en una sociedad democrática? Fomentando las actitudes cívicas, cuidando el medio ambiente y patrimonio y participar en las directivas, sobre todo de tu curso, de tu colegio, de tu ciclo, integrar organizaciones sociales, eso es participación. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro el objetivo de esta clase y no olviden enviar todas las dudas a mi correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Buen trabajo y que tengan buena semana. Adiós.